Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar ahí. Esta es una semana más. A los que habéis venido y a los que estáis conectados desde vuestras casas. Vamos a hablar hoy Parashat Beha'aloteja, tercera parashá del libro del Humash de Bemidbar. Y es una parashá bastante crítica en la historia del desierto. El, perdón, aquí tenemos a un amigo de Naria que hace bromas. Dicen, nos reímos. Dicen, 45 minutos el único que le va a estar haciendo caso soy yo, porque él es venezolano. Y en 45 minutos empieza el partido de España, entonces como que nadie me va a hacer caso y... Muy bien, gracias. Porque no se pueden escapar. Muy bien. Entonces decíamos que Parashat Be'aloteja es una parashá que marca un momento crítico, un momento de crisis muy profunda en la historia del pueblo en el desierto. Bien, hablando de crisis. Va a suponer el comienzo del viaje del pueblo de Israel en el desierto hacia la tierra de Israel después de un año en el monte Sinai. Bien, es decir, el pueblo de Israel llega al monte Sinai, está un año y pico en el monte Sinai, más o menos. Si lo dices es porque lo sabes. Yo no lo he calculado. Y finalmente se van a poner en marcha, ¿sí? Están a pocos días de llegar a la tierra de Israel. ¿Bien? Y en esta parashá, primero vamos a hablar de algo llamativo y simbólico que tiene que ver con la estructura de cómo está escrito el Sefer Torah. ¿Bien? Sabemos que en el Sefer Torah hay algunas letras que están escritas más chiquititas. ¿Sí? Hablamos de Vayikra, ¿os acordáis? La Aleph de Vayikra está chiquitita. Hay letras que están escritas más grande. ¿Sí? En Parashat Shemini, por ejemplo, cuando habla de los animales que no son puros, que no se pueden comer, dice Kololeja al gajón, el que va sobre su vientre, y la Vav está más grande. Bien, Bereshit, la Bet de Bereshit, Shema Israel, Shema la Ain, la Dalet de Echad. Ok, son cosas conocidas. Bueno, seguro. Todo ello el Talmud se encarga de aprender cosas. Ahora, hay en nuestra parashá algo que solamente está en nuestra parashá, que son dos letras invertidas. Están al revés. ¿Sí? Dos letras nun. ¿Sí? La letra nun, ¿sí? Invertida. Entonces, ¿qué es? Es como si fuese, cuando tú lo miras, es como si fuese un paréntesis. Bien. Entonces, nos dicen nuestros sabios, si os preguntase hoy, algunos de los que están ya escuchando aquí por Zoom lo sabrán, si os preguntase cuántos libros tiene la Torá, ¿qué me diríais? 5. 5, seguro. ¿Qué me diríais si yo digo que tiene 7? Que me volví loco. Que me vaya a hacer rabino en otro lugar porque... ¿Sí? Bueno, pues hay quien explica que tiene 7. ¿Por qué? Porque dice, está Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar hasta la Nun. Después, sí, lo que hay entre medio de la Nun. Y después, desde la Nun hasta el final de Bemidbar y luego de Barim. Hace 7. Bien. Es un tema, digamos, anecdótico en realidad. Pero esto ¿para qué? Para darnos cuenta de que esos pesukim, esos versículos que están entre esas dos nun, tienen una importancia particular. ¿Qué es lo que ponen entre esas dos nun? Justamente pone aquello que nosotros decimos cuando abrimos el arca, el Aarón a Kodesh, dice, Vayhi binso a Aarón, y es que cuando viajaba el Aarón, que decía, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, que se levántate Dios, rey afuso y abeja, y que tus enemigos se dispersen ante ti. Bienvenidos. Opa.
un Yomar, y que cuando se posaba la nube decía, ¿eh? Un Yomar, Shuba Hashem Ribebot Alfei Israel, es decir, que se pose las milarias del pueblo de Israel. Entonces, todo eso es lo que está entre estas dos nun invertidas, tiene una importancia particular que si llega a considerarse incluso como si fuese un sefer por sí mismo. Pero cuando se viene a ver por qué hay estas dos nun invertidas, Rashi comenta y dice que estas dos, este paréntesis, por así decirlo, viene a separar dos desgracias, para que las desgracias no vengan unidas. De verdad os lo digo, tenéis que venir aquí al Shiur. O sea, no es lo mismo vivir el Shiur por internet que vivirlo aquí. De verdad, es otra cosa, es otro. O sea, cuando penséis que no lo pasamos bien, realmente no lo pasamos muy bien. Bien. Para separar dos desgracias. Y entonces esas dos desgracias, una es la desgracia de un lugar llamado Tavera, y la otra es la desgracia del lugar llamado Kibrota Taba. Dos cosas que pasaron. Una es Tavera, ¿por qué? Porque dice que el pueblo enfadó a Dios, y entonces hubo, igual que cuando murieron Nadab y Abiú, ¿sí? Surgió el fuego de Dios y los consumió, entonces murió una parte del pueblo por ese furor de Hashem, y Kibrota Taba es cuando el pueblo vino y dijo, queremos comer carne. ¿Sí? Recordamos las cosas buenas que comíamos en Egipto y sí, ya estamos cansados del man, esto que no tiene gusto, no tiene, sí. Y también murió gente en ese episodio. Entonces, entre esas dos desgracias, los separan con estos versículos de cuando viajaba al pueblo. Pero en realidad, eh, esto que está pasando en esta parashá es a lo mejor la crisis más grande del pueblo en el desierto. Y ahí vamos a llegar al punto. ¿Sí? ¿Cómo podría ser que sea la crisis más grande? Espera, hubo el becerro de oro. Pues, crisis total, ¿no? Dentro de una semana vamos a tener los exploradores. Vais a quedaros 40 años en el desierto. ¿Sí? O sea, y aquí me estoy diciendo que porque pidieron carne, ¿sí? Esto fue una crisis total. En realidad, eh, podemos entender que realmente eh, tendríamos primero que tratar de entender por qué justamente están pidiendo carne. En realidad, tenían carne. El pueblo de Israel tenía mucha carne, tenía mucho ganado, por un lado. ¿Sí? Tenía codornices, que según algunas opiniones venían cayendo diariamente igual que el man desde que lo pidieron la vez anterior. Bien. Y según Ramban, Nachmanides, no caían siempre, pero caían bastante a menudo. Entonces, carne había. El queremos carne, ¿sí? No era el punto en sí. En realidad, a lo mejor el motivo de que esta es la crisis más grande del pueblo de Israel no es por lo que pidieron o por lo que hicieron, sino es por la reacción que tuvo Moshe. El pueblo de Israel está a los pies del monte Sinai desde Rosh Hodesh Sivan del primer año de la salida de Egipto hasta el día 20 del segundo mes, es decir, un año y 20 días o un poquito menos, ¿sí? Y entonces se eleva la nube, ¿no? La nube del santuario, y esa es la señal de que el pueblo tiene que viajar. ¿Quién era? Ah, no lo sabes. De que el pueblo tiene que viajar y empiece a viajar. Y entonces, eh, de repente salen al camino y 3 días después de estar caminando, ocurre algo en un lugar que se llama Tabera, que hemos mencionado inmediatamente, anteriormente. Inmediatamente se ve lo que ocurre ahí, tiene unas consecuencias que provocan la segunda parte, que es que tenemos un deseo. Muy bien.
Y esto que ocurrió en Taberá, en ese lugar donde el furor de Hashem ardió, Taberá, nos lo recuerda Hashem después de 40 años en el libro de Devarim. Dice, Taberá, Masá, Kibrot Atava, Maxifim Meyitem et Hashem. Es decir, en esos lugares, Taberá, Masá, que es el lugar llamado Masá Meribá, donde vinieron a negociar, a tratar, ¿sí? Kibrot Atava es el otro lugar que vamos a mencionar. Habéis enfadado a Dios. La pregunta primera es, ¿por qué Moshe reacciona de una manera diferente? ¿Acaso no tuvo otras crisis con el pueblo que esta le viene a llevar a decir? Sí. Entonces vamos a ver lo que le dice Moshe. Le dice Moshe a Hashem, ¿por qué le estás haciendo mal a tu siervo? ¿Y por qué no llega gracia a tus ojos? Para que pongas la carga de este pueblo sobre mí. ¿Acaso yo los engendré? ¿Acaso yo los di a luz? Para que me digas ahora, llévalos en tu regazo hasta que llegues a la tierra prometida. ¿De dónde? ¿Por qué? Ok, bueno, interesante. Sigue y dice, ¿de dónde voy a sacar carne? Yo, para darle al pueblo que están llorando contra mí diciéndome, danos carne. No puedo solo llevar la carga de este pueblo porque es demasiado pesada para mí. Y si es caja, si es así, ¿qué vas a hacer? Entonces, mátame. Y si haya gracia a tus ojos, para que no vea mi mal, el mal que cae sobre mí. O sea, inédito en Moshe. ¿Sí? Burnout. Burnout ya no podía más. No, burnout. ¿Sí? Lo quemaron. El campamento no podía más con la familia, ya está. Pero Moshe es Moshe, o sea, pero todavía no había llevado, habían estado 1 año y medio, ni siquiera 1 año y 3 meses. Ya, pero con todo el Israel Hay que aguantar, hay que tener el plan. Primero hay una cosa interesante, hay dos cosas interesantes en este discurso de Moshe. Primero es el hablar en primera persona. Es decir, yo no puedo con esta carga, me estás haciendo mal a mí, ¿sí? Yo no puedo solo, ¿de dónde yo voy a sacar carne para este pueblo? ¿Sí? Y por otro lado, hay otra cosa que es interesante, que es el lenguaje femenino, ¿sí? Es decir, engendraste, le diste a luz, ¿sí? Lo vas a llevar en tu regazo, que dice Moshe que estás embarazado, ¿sí? No puedes estar embarazado, Moshe, eres un hombre, ¿sí? En realidad Moshe ya había pasado por cosas mucho más graves que esas, ¿sí? Paró Amalek, el becerro de oro, ¿sí? Moshe habla aquí una y otra vez en primera persona. ¿Acaso realmente piensas que tú, Moshe, necesitas abastecer de carne a todo el pueblo? ¿Tú lo vas a hacer? En caso de que haya carne, ¿quién la va a dar? Hashem. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Hagamos, dijo el mosquito, ¿no? Entonces, Rashi dice ahí en el lugar, Tashash Kohosh el Moshe, Kenekeba. Dice, Moshe se sintió débil, dice como una mujer, ¿sí? Es lenguaje de Rashi. Dice, por eso habla en femenino, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se sintió impotente a lo mejor, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí sin entrar en polémicas. Ya veo las caras. Ya veo las caras. Entonces viene Hashem y ¿qué le responde? Hashem le responde y le dice Hashem a Moshe, Efsali Shivim Ish, reúne para mí 70 hombres de entre los ancianos de Israel, que tú sabes que son de la gente anciana del pueblo, de los Shoterab, de los que son sus cuidadores, sus líderes, y los vas a tomar a ellos al Ohel Moed, a la tienda de reunión, y se van a parar ahí contigo. Y yo voy a bajar y voy a hablar contigo, y de ahí
Ve atzalti minaruach asher aleja. Es decir, del espíritu de profecía que tú recibes, yo voy a darles a ellos. ¿Sí? Como una especie de transferencia de. ¿Sí? Y entonces los vas a poner a ellos y van a cargar contigo la carga del pueblo. Muy interesante que Rashi dice, Afsali, haré teshuvah letelunateja. Esta es la respuesta a tu queja. ¿Cómo voy a responder a tu queja? ¿Estás solo? Reúne 70 ancianos. ¿Sí? Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué de repente ahora Moshe se siente solo? Yo. Hasta ahora no estaba solo. ¿Sí? ¿Eh? Tenía Aarón, tenía mucho más que Aarón. Porque además, ¿qué quiere decir? Reúne para mí, dice Hashem. Debería decir, si te quiero ayudar a ti, reúne para ti. Reúne para mí, dice Hashem. ¿Sabéis qué? Moshe no estaba solo. Cuando Moshe, Dios se le presenta en la zarza, ¿verdad? Y le dice, ve y háblale a los ancianos del pueblo. ¿Sí? ¿Dónde están esos ancianos del pueblo? Los líderes del pueblo de Israel en Egipto estaban ahí con Moshe. Sí, salieron de Egipto con él. ¿Sí? Cuando Yitro viene y ve a Moshe que está juzgando al pueblo desde el día hasta ahí Moshe no se queja. Y viene Yitro y le dice, no está bien. ¿Sí? Elige líderes, gente que jueces de 10 de 100 de 1000. ¿Dónde están los ancianos? ¿Qué pasó aquí? No solamente eso. Eh, Fijad cómo Moshe responde a Hashem. Le dice Moshe, ¿sí? Dice, 600.000 hombres que tiene este hombre, este pueblo, perdón. Y tú me estás diciendo que les vas a dar carne y que van a comer durante un mes carne, porque Hashem les dice que se preparen, ¿sí? Que yo les voy a dar y no van a comer un día, ni 2 días, ni una semana, durante un mes van a estar comiendo carne. Y viene Moshe y le dice, ¿qué me estás diciendo que 600.000 personas, hombres, y tú les vas a dar carne para un mes? Hatzonu bakar ishhat, aunque degollemos a todo nuestro ganado, umatzah lahem, eh, si todos los peces del mar tú les dieses, ¿sí? ¿Cómo les vas a dar suficiente carne para lo que ellos quieren? ¿Sí? En realidad, hay algo interesante en lo que está diciendo Moshe. Moshe, ¿qué le está diciendo a Hashem? No quieren carne. Aunque tú le des toda la carne que haya, ellos no van a estar contentos, no se van a saciar. ¿Sí? ¿Qué le responde Dios? Le dice, Ayad Hashem Tixar, ¿acaso la mano de Dios es corta? Ahora vas a ver. Muy bien. Y entonces ahí dice, Abasaru denu ben Shinaim, dice, la carne todavía estaba entre sus dientes, es decir, estaban ahí comiendo, y entonces, Ve'af Hashem harab ha'am, el enfado de Dios ardió en el pueblo, y les golpeó, y murieron muchos del pueblo. Y llamaron a ese lugar, Kibrot Ataba, las tumbas de la Taaba. Taaba es el deseo, ¿bien? El deseo desmedido, ¿bien? Entonces, fijaos que, y dice después el versículo, y se levantó el pueblo todo ese día y toda esa noche, y todo el día siguiente, y reunieron codornices. El que menos reunió 10 montones. Y era como una alfombra de codornices que tenían cada uno para ellos. Hay algo aquí que no está bien. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando el pueblo hace algo mal y Dios se enfada con el pueblo se da cuenta, hacen teshuvah y ya está. Aquí vienen, están comiendo la carne, Dios se enfada, ¿sí? Y al día siguiente, ¿qué hacen? Se levantan y van a por más carne, ¿sí? O sea, algo no está bien. Vamos a empezar por el punto que habla de esta soledad de Moshe. Bien, Moshe de repente se siente solo. Cuando dice la Torá
Asfali Shivim Ish, reúne para mí 70 hombres. Ahí explica Rashi algo muy interesante. Dice, veas de Kinima Rishonim, Ejanayu. Es la pregunta que hemos hecho. ¿Dónde estaban estos ancianos primeros? Dice, Aló, Ave Misraim, Yeshubu y Mahem. ¿Acaso no en Egipto también estaba con ellos, con los ancianos? Como dice, ve y reúne a los ancianos del pueblo en Shemot, al principio del libro de Shemot. Entonces dice Rashi, en el fuego de Taberá murieron los ancianos. 70 ancianos del pueblo, en el fuego de Taberá, el lugar anterior que dijimos que el furor, ahí murieron. No solamente dice eso Rashi, Verreuyim ayu mi Sinai leka. En realidad deberían haber muerto en el monte Sinai. Dichtiv, porque está escrito, Vaya Jesús et Elohim, es decir, que contemplaron la divinidad. Y ahí dice, Shenagu Kalut Rosh, que se comportaron de una manera con ligereza, que Noshech pitó un medaber bizne Amelia. Rashi trae una comparación muy interesante. Como el que se está comiendo su bocadillo mientras habla con el rey. O sea, tú estás ahí con el rey y estás al mismo tiempo comiendo tu sándwich de salmón. Bien. Vezé, y esto es lo que dice el versículo, Vayajole Vayishtu. Es decir, dice el versículo, Vayajozu et a Elohim, percibieron la divinidad y comieron y bebieron. Velora Kadosh Baruj Hu, litena velut de Matan Torah. Kadosh Baruj Hu no quería que el pueblo se enlutase en el momento de la entrega de la Torah, y entonces no los mató ahí. Esperó a la siguiente ocasión que tuvo. Y fue en Tabera. Quiere decir que hoy, aquí donde estamos, no había 70 ancianos. Moshe estaba solo. Hay que recordar que estos son los 70 ancianos que acompañaron a Moshe en la salida de Egipto. Los 70 ancianos que sostuvieron al pueblo durante los años de esclavitud. O sea, hay una caída en lo que es el liderazgo del pueblo de Israel, pero una crisis inimaginable. O sea, esos 70 ancianos sobre los cuales el pueblo se apoyó durante los momentos más difíciles del pueblo de Israel, desaparecieron de golpe. ¿Sí? Imaginaos si Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, fue algo trágico, imaginaos multiplicado por 70. O sea, 70 entierros de las personas más grandes de Israel a la vez. Bien. Entonces Moshe de repente dice, estoy solo. Bien. Pero cuando le dice, elige otras personas, dice, Asher Yadu Kihem, tienen que ser personas que tú sepas que son personas respetadas por el pueblo de entre los shoterim. Los shoterim son como los policías. ¿Quiénes son los policías? Otan, estas personas Shatan Makir, que fueron nombrados policías del pueblo en Egipto, cuando el trabajo era más duro, y ellos se apiadaban del pueblo y recibían golpes por ellos. Es decir, que el que era policía, el capo, que sería en el campo de concentración, se ponía entre el egipcio que golpeaba y el judío. Él recibía los golpes. ¿Por qué? Porque quería facilitarle la vida al judío, al esclavo. ¿Cómo sabía? ¿Eh? ¿Cómo existe? Ok. Y quiere decir que ese comportamiento de esa persona creó en el pueblo un sentimiento de respeto hacia ellos, porque está dispuesto a ponerse en mi lugar. Bien. Shenemar Vayakusho Tre Bene Israel, como dice el versículo, y golpearon a los policías del pueblo de Israel. Y ahora demuestra cuál es su grandeza. Como tú les vas a nombrar los 70 ancianos a ellos, les vas a, ante los ojos del pueblo, les vas a elevar a su grandeza que merece. ¿Sí? Vela Kachtaotam, los tomarás a ellos, es decir, tómalos, llámalos por nombres. Y les vas a decir, Ashirechem,
sois afortunados, que sois nombrados encargados de los hijos de Israel, de los hijos de Hashem, y se van a parar contigo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Israel vea cómo tú los estás llevando a la grandeza, y van a decir qué apreciados son estas personas que entraron junto con Moshe para escuchar las palabras de la boca de Hashem. Bien. Es decir, que aquí lo que estamos viviendo es una renovación del liderazgo del pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los elegidos para tomar esa posición? Gente que estuvo dispuesta ¿a qué? A ponerse en el lugar del que está sufriendo para que él no sufra y él sufra en su lugar. Bien. Es decir, no son los ancianos que había en Egipto, que estaban en un estatus de somos los ancianos del pueblo. ¿Sí? Preguntamos antes, cuando dijo, reúne para mí 70 hombres. Perdón, una cosa interesante. De aquí, de esos 70 ancianos, surge lo que son los 70 sabios del Sanedrín, etcétera. O sea, bien. Reúne para mí, dice el Midrash Rabbah, esto es lo que dice el versículo. El que Hashem construye en los cielos su elevación y su unión está fundamentada en la tierra. ¿Qué quiere decir? Dice el Midrash, para resumirlo, es como un palacio que está sobre barcos, sobre el mar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si los barcos están sueltos, están separados, el palacio se mueve. Pero si están bien unidos y bien atados, todos unidos y unificados, el palacio es estable. Entonces, la grandeza de Hashem, el palacio, ese es el palacio, se basa sobre la unión de esos 70 ancianos. Mientras estén unidos como una agudá es algo que está totalmente unificado, entonces eso sustenta lo que es, eh, el percibir a Hashem en nuestro mundo. Como dice el versículo también, Vayhi Bishru Melech, ¿sí? Dice, Yahad Shifte Israel. ¿Sí? Que será cuando Hashem va a ser rey. ¿Cuándo? Cuando juntos esté todo el pueblo de Israel. Quiere decir, por eso dice, perdón, Efsali, reúne para mi nombre, para mí, para que lo que es Hashem, ¿sí? Esté basado sobre algo sólido aquí. Bien. Muy bien. Bueno, hemos entendido por qué Moshe estaba solo. Ya no lo está. Ahora tiene 70 sabios. Es una persona muy especiales. Ahora, el punto de Rashi es muy interesante. Es Sheyeshkan Mavet Norai, es decir, que hay una muerte terrible de estos 70 ancianos y que ahora son nombrados una nueva generación. Y que, muy bien, es lo que hemos dicho, que son la base del Sanedrín, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, en realidad, ¿por qué tuvo ese deseo el pueblo de Israel? Sí, es decir, ¿por qué esperó a salir de las faldas del monte Sinai para de repente decir, queremos carne, tenemos ganas de, bien, de repente ahora, ¿sí? Y aunque quieras carne, ¿sí? Ok, quieres carne, ¿por qué tienes que despreciar el mal? Estamos cansados del mal. Solamente llevan un año comiendo mal, no sé. Pero no entiendo, nos decían que el man tenía el gusto que el pueblo quería. Muy bien, Entonces, muy si bien, quieres carne, el man tiene gusto de carne y punto. ¿sí? Pero no es lo mismo comer. Que querían la forma de... No, va más allá, va más allá.
¿Por qué? Tenía más seguridad a lo mejor, porque vivían en esa vivencia. Pero un año, no había fallado un solo día. ¿Sí? Dice, nuestra alma está seca de este pan. O ¿Eh? sea, del pan, del man. Ya estamos ya resecos de comer man. Ya, si queremos el juguito, ¿sí? La, la grasa que cae en la barbacoa, no sé, algo. Había sus secretos de natural, a lo mejor, si vendrán solo de la que pueda ver. Ok, vamos a ver. ¿Sí? Dice, justamente aquí, dice, si el man tenía todos los sabores, ¿sí? Que es de repente carne, carne. ¿Sí? Ok, quieres carne, pero no desprecies lo que tienes. Dice, entonces, ¿cómo dice el versículo exactamente? Dice, "Safsuf asher bekirbo". Safsuf, vamos a ver quiénes son. Sí, Safsuf. Dicen que son aquellos que se añadieron al pueblo. En realidad, esta revuelta nace en particular del Erev Rab, de todos aquellos que se sumaron a la salida de Egipto. It avu ta'ava. Desearon Ujú, tener deseo. ujú. No es la carne. ¿Qué es lo que querían? Sentir el deseo. Querían tener deseo. ¿Sí? Quiero desear algo. Me da igual que fuera carne. La carne no es importante aquí. Querían bajar el nivel Oh, del alma animal mientras estaban. realmente en realidad no sé si es negativo. No, no digo que es negativo, pero estuvieron al nivel de la elección pura. O sea, estás encima de tu alma animal, no estás en reacción de nada, estás realmente en un mundo de la claridad y y En de realidad repente, eso duró muy poquito eso. bueno, pero Recuerda, tuviste acceso. tuviste acceso. Ok, ¿por qué esperaste? ¿Por qué esperaste casi un año para ahora de repente decir ahora deseo? ¿Sí? O intentaron encender el deseo. No, pero verdad. A lo mejor con este deseo que ellos tienen podemos empezar a valorar realmente al pueblo israelí y entender la desconexión que hubo a causa de que estaban enterrando a los 70 líderes que les acompañaron saliendo de Egipto. Ellos vieron en el monte de Sinai, estos sabios, estos 70 ancianos, vieron la divinidad, comieron y bebieron, y dice otra vez, y se comportaron con ligereza como el que está comiendo su pita delante del rey. ¿Qué pita? ¿Quién comía pita? ¿Quién comía pan en el desierto? Nadie, comía man. Dejan. Pitó, pitó. Ah, pito. Dice Rashi, pitó. Sí, pitó es pat. Pat es pan Interesante. O sea, vamos a llegar a algo, ¿sí? Pero quedaos con el tema. O sea, como el que está comiendo su pan ¿sí? Y en realidad, de toda la frase, lo interesante es el pronombre posesivo, ¿sí? El que está comiendo pitó su pan delante del rey. Bien, vamos a ver. Fijaos, nosotros decimos todos los días verajot por los alimentos. Bien, hay dos verajot que son un poco problemáticas desde mi punto de vista. Están mal formuladas, la verdad. Yo creo que alguien se equivocó al hacerlas. No, si te ríes, me vas a explicar tú por qué. La primera verajá, sí, eh, la primera verajá es la verajá que decimos cuando comemos pan. Pues sí, ¿Qué decimos cuando comemos pan? pues Es decir, que Dios sí. Te saca. sacaste el pan de la tierra. No lo sacaste de cero. A lo mejor Sacaste sacó trigo. trigo de la tierra. ¿Qué es lo que crece de la tierra? El Sí. trigo. Sí. Y vengo yo y cojo los granos del trigo, los muelo, hago harina, los mezclo con agua y hago pan. Pero Dios no saca pan de la tierra, ¿no? Entonces, está mal formulada, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Vino. No, no pasa nada con el vino. No, no está mal dicha. Bore peria geffen.
le das el fruto de la vid. ¿Por qué? Porque las uvas, aunque tú no las presiones, si tú pones muchas uvas una sobre la otra, ¿qué va a pasar? Que al final, por el peso, va a soltar. ¿Sí? El vino puede salir por sí solo, ¿sí? Aunque yo no haga nada. El aceite, ¿sí? La aceituna de por sí suelta un poquito de aceite. Aunque yo no haga mucho, la aceituna va a dar aceite. ¿Sí? No hablo ya de la manzana. ¿Sí? Yo seguro que yo no hice nada en la manzana. Lo único que hice fue cortarla del árbol. Pero el pan, si yo no intervengo, no hay pan. Dime, ¿qué? No, no, estoy encantado. Muy bien. En realidad, tenemos esa. Muy bien. En realidad, ¿qué es el man? ¿Sí? El man, ¿sí? Perdón, entre paréntesis. Cuando el pueblo de Israel comía el man, ¿qué veraja decía? No era el pan. ¿Cuál? Vamos, si le pongo- ¿Sí? No. Según algunas opiniones, decía Amozilechem min hashamayim, porque venía del cielo. ¿Sí? Ah, ok, vale. Sí, el problema es que ellos creían que venían de ellos y no venían de Vamos, personas. vamos a ver. Por eso el otro nombre es así. El man lo recibimos por el mérito de Moshe. ¿Sí? Y como recuerdo de eso, perdón, justamente Moshe que está diciendo, cuando el pueblo se está quejando por el man, dice, Valera berraoti, el mal que me están haciendo a mí. O sea, yo hice que caiga el man por mi mérito y ahora ellos se están quejando del man. Para eso no quiero. O sea, no quiero seguir, mátame, no. ¿Para qué estoy aquí? Sí. Él ve que el pueblo no consigue unirse al punto interior que hay en el man, que es que viene el pan viene del cielo. Y entonces entiende que hay un fallo personal suyo. Es mi mal. Algo he hecho yo mal. ¿Sí? Muy bien. La primera verajá del Birkat Hamazon, el Birkat Hamazon tiene 4 verajot. La primera es Azan etakol, ¿sí? Que Dios alimenta a todos. Bien. ¿Quién compuso esa verajá? Moshe, por el man. ¿Sí? Entonces, la primera verajá que está mal eh, es el Amotzile Geminares. Y en realidad nosotros estamos bendiciendo cuando comemos pan, que viene de nuestra acción y de la tierra, por algo que Moshe estableció sobre algo que viene del cielo. O sea, no le veo mucho sentido. Ok, reconstruye Jerusalén. Ok, por la tierra y por... Vale, entiendo esas verajot en el Birkat Hamazon. Pero la verajá de Azán, que nosotros decimos por el man, dicen nuestros sabios, lo nitna Torah ela leochle aman. La Torah le fue entregada a aquellos que comían el man. ¿Quién recibió la Torah? La generación que salió de Egipto que comía el man. Bien. No quiere decir, eso es como lo entenderíamos a priori, no quiere decir que fue dada la Torah una única vez en el desierto a aquellos que estaban comiendo el man. ¿Sí? Sino que nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y reconocernos como que comemos man. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que recibimos viene del cielo. También nuestra comida viene del cielo. O sea, el pan, por eso también es Amotzilejem Minares. Dios sacó el pan de la tierra. ¿Por qué? Porque nos reconocemos como que, a pesar de que yo soy el que hace el pan, ¿sí? Viene de Hashem, la inteligencia para hacer pan, bien, etc.
La pregunta o la dificultad con el man es que en realidad no tiene una metziut, no es concreto el man. ¿Por qué? Porque cuando uno comía man, después no iba al baño. No había nada que se perdiera. Era completo. Todo era aprovechable. Bien. Embo Marejet Shell Klita Refreshet Raglea. Es decir, no sacábamos nada de ello. Tenía todos los sabores que podíamos imaginar. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque no tenía un sabor específico. ¿Sí? ¿A qué te sabe? Me sabe a fresa. A mí me sabe a melocotón. ¿Por qué? Porque no sabe ni a fresa ni a melocotón. Depende de ti. ¿Por qué? Porque el man es todo divinidad. Viene de Hashem. No es algo tangible para mí. Por eso entra en mí y no sale nada, porque es todo, viene de Hashem. Comer man es entender que tú eres una parte de lo que hay divino en el mundo. Que tú comes man. Todo el tiempo que el pueblo de Israel estaba en el monte de Sinai, ¿sí? No tuvieron ningún problema con el man. ¿Por qué? Porque estaban apegados a ese concepto, como dijo mi esposa, ¿sí? Todavía estaban cercanos a la experiencia. Solamente agradecían por él. No querían tener algún tipo de deseo. Leit avot ta'ava. ¿Qué significa ta'ava? Dice, sentir que yo tengo algún deseo de algo. Y esa ta'ava, yo la cojo y la multiplico y la agrando más y más y más y más y más. Y en realidad por eso no es algo solamente negativo. ¿Por qué? Porque depende cómo yo enfoque ese deseo. ¿Sí? Yo puedo tener deseo de, de estudiar Torah, de crecer, de acercarme espiritualmente a Dios. No es malo que yo ese deseo lo haga crecer. Yo puedo tener deseo de comer carne. Y cuando me dan carne, quiero más y más y más y más. Y veo que Kibrot Taba los están enterrando y yo sigo queriendo más y más y más. Pues todo depende de cómo lo enfoque. Con el comienzo del viaje desde el monte Sinai hacia la tierra de Israel, ellos querían leitabot, sentir ese deseo. Es decir, querían no más man. ¿Qué quiere decir? Tomar esas mismas cosas que ellos deseaban, o las mismas cosas que ellos comían en Egipto, el pescado, los pepinos, etcétera, y ahora con ello servir a Hashem. ¿Por qué? Porque el man es todo divinidad. ¿Cómo yo sirvo a Hashem con todo divinidad? Ya estoy en ello. Déjame coger algo que no es todo divinidad y convertirlo en divinidad. Pero ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que esto no funciona así. Ya todo es divinidad de todas formas. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que porque no estás comiendo man, estás haciendo una acción diferente a la que haces cuando comes el man? ¿Entiendes lo que quiero decir? No bajar el nivel, ¿no? Cuando me recuerdo un poco como la nivel, ¿no? De que quería comer para no saber, para hacer el esfuerzo de subir cuando ya está ahí. Sí. Es decir, pero el error ¿cuál es? El error es que en realidad no hay diferencia entre comer man o comer un pepino, porque es divino igual. Amotzi lechem minaretz. ¿Sí? Cuando nosotros decimos esa verajá de Amotzi lechem minaretz, estamos haciendo que la acción de
que hemos hecho de recolectar el trigo, de molerlo, de hacer harina, de hacer masa, de tal, estamos haciendo que esa acción también es divina. No es mía, no soy yo el que hice el pan. Amotzi lechem min haaretz. ¿Bien? ¿Cuál? Tú sabes que te lo den y que te caiga del cielo y otra cosa que lo que buscas tú. Por eso es bueno tener un deseo. Pero el error del deseo, ¿cuál es? No, el error del deseo es decir, yo puedo decir quiero más, pero sé que viene de Hashem. O puedo decir quiero más porque yo lo estoy haciendo. No es por desear algo. Yo deseo, ¿por qué? Porque gracias a mí esto va a venir de Dios. ¿Se entiende? Gracias a que yo estoy haciendo esto, esto viene de Dios. Pero en realidad, yo estoy de más. A mí me suena a la temporada, Es decir, porque las primeras tablas eran 100% del Shammai. O sea, se veían las letras por todas partes. Hashem la hizo y las hizo con la materia que él pensó que era adecuada y no aguantamos. Entonces después pidió que subiéramos materia de aquí abajo para que él pudiese escribir estas tablas, que es un poco la misma lógica pero igual la materia que está abajo es divinidad también, es la misma lógica. O sea, si cojo yo piedra de acá y que la subo en el Sinai y que se lo doy a Kadosh Baruj Hu que me escribe las tablas, igual en la piedra hay divinidad. Es la misma lógica, ¿me entiendes? Pero bueno, yo lo veo. Totalmente. ¿Cómo esto se relaciona con los ancianos de Israel que murieron, los 70? Ujú. ¿Sí? Dice la Torá y el man, en el fondo, son la misma idea. Has dicho. Tú puedes estudiar Torá, que es divina, y tú te anulas y dices, Hashem noten la Torá, Dios es el que dio la Torá. O tú puedes estudiar la Torá con tu tava y decir, yo entendí, ¿sí? He pensado este hidush, ¿sí? Eh, hay es un poco trabalenguas, ¿sí? Pero nosotros sabemos que en la Torá hay hukim, hay leyes que no tienen explicación. Y hay otras leyes que sí entiendo. Entonces, en realidad, dice aquí, vamos a encontrarlo aquí, dice, tiene que ser, vamos a ver, hay algunas leyes que fueron dadas para ser entendidas y otras que no fueron dadas para ser entendidas. Pero en el fondo, tendría que ser al revés. Tendría que ser comprensible para mí que hay leyes que yo no puedo entender. ¿Sí? Igual que entre las leyes de Enosh, de las personas, hay algunas que no puedo entender por qué fueron legisladas. Lo que no entiendo es que hay leyes divinas que yo podría llegar a entender con mi entendimiento. ¿Sí? Pero yo creo entender. Lo que yo creo entender. Sí, porque tengo la ilusión de entender. Entonces, Akadosh Baruj Hu me da la inteligencia para que yo piense como que llegue a entender algo. ¿Sí? Y por eso, cuando nosotros estudiamos, decimos Baruch Atah Hashem, noten a Torah. Tú eres el que da la Torah. ¿Quién soy yo? Yo deduje algo de aquí, yo entendí algo. No, tú diste. Bien. Ribono Shel Olam, Señor del mundo, Zelo Ani, yo no soy del todo, yo nada más soy el conducto. Yo quedo totalmente anulado. Pero junto con esto, ¿yo qué tengo que tener?
yo tengo que decir, wow, pero es que cuando estudio Torah es tan maravilloso que quiero estudiar más. Aquí la tabla es buena. Ya estaba. Ya. Ah, Sé que no soy nada. Sé que pienso entender, pero no entiendo. Pero es tan maravilloso que quiero más. ¿Sí? Mola mucho. ¿Sí? Es decir, tam, ¿sí? Tam, sabor, no solamente es sabor, ah, también es sentido. ¿Sí? Cuando nosotros leemos la Torah, lo leemos con los ta'amim. Los ta'amim vienen a dar sentido Enta. a la lectura. ¿Sí? Tam, es decir, avaná, entendimiento en el estudio. Entonces, cuando decimos que los ancianos, los primeros que murieron en Taberá, que deberían haber muerto en el monte Sinai, ¿por qué? Porque se comportaron con Calut, como que están comiendo su pan delante del rey. ¿Por qué? ¿Qué dijeron ellos? Dijeron, Naseben Ishma, haremos y entenderemos. ¿Vosotros creéis que entenderéis? Haremos está muy bien, está bien. ¿Entenderemos? Ese es tu pan. Pero la luz entenderemos, pues escucharemos, ¿no? Nishma quiere decir que le vamos a dar un sentido, vamos a entender el sentido. Nishma, Pensaba que era como- no, 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 no. Nishma quiere decir de dar, entender. Esos son los ancianos. Esos son los ancianos que en el monte Sinai, ¿sí? Estaban comiendo su pan. No el panel. No el pan de él, su pan. ¿Sí? Y por eso murieron, no en el monte Sinai, porque no quería poner Dios a Belut, pero murieron en Tabera. ¿Quiénes son los ancianos que son llamados ahora para sustituirles? Aquellos que son capaces de anularse frente al otro. Los policías que se ponían y recibían los golpes en lugar de. Yo tengo una pregunta. ¿Realmente esta interpretación de Rashi puede ser interpretada de otra manera como que no murieron, sino que Moshe no sentía su presencia? O sea, no sentía que estaba respaldado por ellos. Porque aquí Rashi lo interpreta como que murieron. Pero bajo mi punto de vista se puede interpretar así como que no es que murieron físicamente, sino que Moshe no sentía que, que hiciera algo en ellos, o sea, que ellos lo representen. Pero entonces, ¿por qué Dios pide que elija unos nuevos? Pues para que se renovaran, o sea, para que Moshe viera que realmente había en ellos la esencia de Moshe. Puedo entender lo que dices, pero si realmente estuviesen ahí físicamente, Dios no, entre comillas, no podría cambiar ese liderazgo del pueblo, porque estaría diciendo, vosotros no servís. Es complicado. O sea, es gente que, otra vez, ha sido el apoyo del pueblo de Israel en los momentos más oscuros de su historia. Y ahora viene Moshe y dice, ah, no, ellos ya no sirven, Dios dice que ellos ya no sirven, vamos a poner a otros. No se trata de sustituirlos por otros, sino de crear esa conciencia. Es ¿No? una conciencia que todavía el pueblo no tiene. ¿Por qué? Porque el pueblo ni tabuta va. Sí, pero Y tampoco se están Moshe, quejando del man. pero tampoco Moshe va a tener en ese momento, porque Moshe en ese momento también se sentía solo. Sí, pero justamente se sentía solo porque no había quien tomase en el pueblo ese concepto de que todo es divinidad. No se sentía respaldado por los 70. Yo prefiero no discutir con Rashid. Pero tan malo era el querer entender para que reaccionen la muerte. No es el querer entender. No está mal querer entender. ¿Sí? No está mal. El problema es pensar que entiendes. Porque tú le has dado la explicación. Yo he entendido. No, no te en Torah. Si llego a entender, no es porque yo soy muy inteligente. ¿Sí? No soy uno de los 70 sabios. Si llego a entender es porque Hashem me regala un poco de. ¿Sí?
Y ese es el Naaseh Benishma, quiere decir nosotros. ¿Sí? Si yo digo Naaseh Benishma, estoy ocupando un espacio, que es lo que yo entendí. ¿No? Tienes que, cuando la Torah y el man que estamos diciendo es, no ocupas espacio. ¿Sí? Yo solamente soy el canal. ¿Sí? Está- El emprendimiento llegar a También eso. Sí, sí, es difícil. desde que el momento que tú piensas entender, en el mismo momento tienes que hacer visitar al ordenador y decir, yo no entiendo. O sea, ya pienso haber entendido algo, lo he transmitido y zeu, pasa otra cosa. Zeu, se dijo y ya. Tienes que, en el momento en el que entiendes, tienes que decir, gracias a Hashem que me has dado la Torah. Porque lo que yo entendí no es mío. Bien, por eso dijo Moshe, Alera ti, ¿sí? El mal, debería haber dicho, no quiero ver el mal de ellos, ¿sí? Porque ellos son los que siguen comiendo man. Entonces, ¿para qué yo existo? Si ellos no quieren comer más man, y el man está aquí por mi mérito, ¿para qué estoy? ¿Solamente para decir las palabras de Hashem? Yo ya te dije, Hashem, hace mucho tiempo que yo no soy un hombre de palabras. Si es por lo bien que hablo, no me hubieses elegido. ¿Sí? Yo estoy aquí ¿para qué? Para cogerles a ellos y que vean y que descubran que el mundo es todo divinidad. Y también Moshe es el shadchan Ok. entre El pueblo de Israel y y... entonces en el momento que no reconozcan su mérito, digamos, en su trabajo, ¿me entiendes? Como Pero dijiste entonces él antes. estaría ocupando lugar ahí. Ese hasta cierto punto yo creo que lo estaba necesitando. Ahí está, ahí fue el problema, bajo mi Sí, punto de vista. ¿Qué están necesitando? Sentirse reconocido. Moshe, ¿No crees? Moshe, mira, justamente, Moshe dice, Venachnu ma. Cuando Korach viene a rebelarse contra Moshe, ¿sí? Viene Moshe y le dice, no es contra mí que os estáis rebelando, es contra Dios. ¿Yo quién soy? No necesito lugar, no necesito ser reconocido. Entonces, ¿por qué se sintió solo? Pero se suelta Porque su trabajo de coger y mostrar al mundo que todo es divinidad, los líderes del pueblo, que es a quien, después de Moshe, ¿a quién van a ver? A los líderes. No está representado en ellos. Ellos querían lugar. Sí, porque ellos decían, estoy comiendo mi pan, es decir, yo hice pan. Sí, no te convenzo, ¿eh? Está difícil hoy. ¿Sí? Me da desesperación de que ¿Por qué? ¿Por qué? ellos que vivieron estos milagros, o sea, que vieron a Dios y no tenían la conciencia de la divinidad, entonces que nosotros es como... Bueno, eso primero, o sea, no hay que salir de aquí con esas, porque entonces vais a dejar de venir y vamos mal. Y vamos mal. Apaga y vámonos. Mira, mira, la generación del desierto, ¿sí? Hemos dicho, la Torah fue entregada a los Ojleaman. O sea, son los que tuvieron el mérito de que Hashem se revelase a ellos. O sea, no eran cualquier gente. Y todas sus quejas y todas sus idas y venidas eh, tienen su punto. Bien. Eh, ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, para eso estamos aquí, para coger y tomar conciencia de las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso está la Torah. Eh, entonces,
viene a Kadosh Baruj Hu y le dice a Moshe, Atalo ti elevad, no vas a estar solo. ¿Sí? No te aflijas. Toma 70 ancianos de otro tipo. Y de ellos empieza a construir, y de ellos va a venir el Sanedrín, y de ellos va a venir la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. Fijaos, entre estos 70 ancianos había dos, es decir, salieron por nombre, o sea, tal persona, tal persona, tal. Tenéis que ir a los El Moed, con Moshe. Hay dos que no fueron, se quedaron en el campamento. Y cuando empezó a caer la profecía sobre los 70, empezaron a... No, los dos del campamento también empezaron a profetizar. Aunque no querían. Aunque no querían. ¿Por qué no querían? Porque no se consideraban aptos. Ah, como Y Moshe. viene Yoshua y le dice a Moshe, Moshe, el Dad y Medad, que se llamaban así, están profetizando en el campamento, les mato. ¿Qué le dice Moshe? Que no. Dice, ojalá. ¿Por qué no vinieron? Porque no se considera. Ojalá todo el mundo pudiésemos llegar a eso. ¿Sí? El tema de no ocupar lugar es importante en esto. Es importante. Es justamente lo que yo quiero, dice Moshe. Yo quiero gente que coma man. Es decir, que en todo lo que coma vea que está comiendo man. ¿Sí? Ese es el... Bien. Bueno, después tiene aquí algo. Lo voy a tratar de soltar un poco por encima para no hacerse demasiado tarde. En el Pirkei Avot, en el último capítulo, hay una Mishnah muy famosa que dice que todos los días sale una voz del monte Joreb y proclama, ay de aquellas personas que desprecian la Torah. ¿Sí? ¿Cuál es esa voz? ¿Quién la escuchó? ¿Alguno la escuchó? ¿No? ¿No la escuchas? ¿Todas las mañanas? Antes de levantarme. En el momento de levantarme. 8 menos 5, suena ahí, pa, la voz del monte Joreb. ¿Sí? No, yo tampoco la escucho. Dice el Tehilín, dice, Leolam Hashem de Barejan Itzav Bashamayim. Dice, por siempre Dios, tus palabras están firmemente en los cielos. Dice el Baal Shem Tov, basándose en nuestros sabios, que si nosotros supiésemos apretar los ojos así y mirar al cielo, podríamos ver que pone Yehi Rakia, que sea el firmamento. Sí. Y si yo pudiese hacer así, mirar la hoja, y podría ver que sea la hoja. Tu palabra está en los cielos. Las letras están ahí. Nos están hablando a cada momento. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estudio Torah, esa Torah que sale del monte de Joreb, al acabar, ¿yo qué tengo que ver ahí? Lo que yo deduje, lo que yo aprendí, no, las letras. Son solamente letras. Son solo letras. ¿Cómo las combiné para contaros esto que os estoy contando? Es circunstancia. Y otra persona viene y lo va a combinar de otra manera y va a contaros otra cosa. Porque la palabra de Hashem está ahí. Eso es que todo el pueblo veía las voces. Eso es lo que pidieron a Moshe, queremos ver. ¿Sí? Eso es llegar a entender que todo es divinidad. Bien. Que tengamos el mérito de que nuestra comida sea man. Shabbat Shalom.